internacional. Quiero escuchar de alguien en Juan capítulo 5 verso 39. Con esto empezamos. Es en Juan capítulo, el Evangelio de Juan capítulo 5. Evangelio de Juan capítulo 5 verso 39. El Evangelio de Juan, quiero que alguien por favor me lo lea. El Evangelio de Juan capítulo 5 verso 39. ¿Alguien lo tiene por allí que ya lo tenga listo? Capítulo Juan, verso 5, no, capítulo 5, verso 39. Just 39? Sí, nomás el verso 39 solamente. You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Amén. Amen. Esas son palabras de Jesucristo. Tiene la marca roja, que son las palabras que Jesús nos dejó como enseñanza. Ustedes estudian con diligencia las escrituras. Las escrituras vienen siendo la Biblia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esas son las escrituras que se refería a Jesús. Dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mi favor, en mí. ¿De quién dan testimonio en las escrituras? De Jesucristo. Jesucristo dice, el Antiguo Testamento, las escrituras que están allí, ellas hablan de mí. Ustedes las estudian con diligencia porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Pues allí, en esas escrituras, hablan de mí, porque yo soy la vida eterna. Es lo que dice Jesucristo. Nos enseña la importancia de las escrituras que hablan de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios, que habría de venir para enseñarnos y darnos la vida eterna. Entonces, esa es una enseñanza de parte de Jesucristo, como lo estaba explicando de una manera más abierta. Ahora, la Biblia, quiero hacer un paréntesis y decir, queremos estudiar la Biblia, porque hoy en día hay mucha mala información, mucha información equivocada, que los jóvenes de hoy, la gente de hoy, toda la gente que se mete a las redes sociales y que ve información sobre la Biblia, pueden ser muy fácilmente engañados, o de una manera pues ponen información que no es correcta, que no está escrito en la verdadera Biblia. Entonces, para no ser nosotros personas que leemos o que creemos cosas que no son ciertas, necesitamos que conocer el verdadero origen de la Biblia, para que no nos cuente a alguien que se le ha ocurrido escribir un artículo y poner mentiras, poner ideas, poner cosas erróneas, equivocadas, que ahora se le ocurrió decirle a la nueva generación que eso no existe, que eso es un mito, que Jesús nunca existió, que esas son fábulas, que no existió. Porque todas esas cosas vienen en el internet. Y hay gente que no conoce de la Biblia, que por primera vez ha leído sobre Jesús, sobre la Biblia, sobre el origen de la Biblia, puede caer en esa equivocación y creer esas falsas doctrinas o esa falsa información.
Yo quiero que ustedes me acompañen a ver lo que es realmente la información de dónde viene la Biblia, cómo se formó, para que tengamos nosotros una base sólida, que nadie nos engañe ni nos cuente las muelas. Nosotros vamos a saber de dónde viene el origen de la Biblia, cómo se formó, pero sobre todo, quién fue el que la inspiró. Así es que esta es información muy importante para nuestra vida cristiana, para nuestra educación, y tener una base de que, certeza de que la Biblia es verdaderamente hecha e inspirada por Dios. Es algo importante, muy importante, para educarnos, para comprender y para tener en nuestro corazón el verdadero significado, origen y principio de la Biblia. La Biblia se compone de dos partes, del Antiguo Testamento, y tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Es un total de 66 libros. La Biblia se dice que fue escrita en un periodo de 1400 a 1600 años. En este tiempo fue cuando se escribió la Biblia, por un grupo aproximado de 40 autores, que fueron los autores que escribieron la Biblia. Diferentes clases sociales, diferentes personalidades que escribieron. Dios escogió a estos hombres para que fueran a escribir esto que Dios les puso, que Dios les enseñó, que Dios les reveló en su mente y en su corazón, para que se escribiesen estos libros. Primero, quiero decir, por ejemplo, ¿quiénes son los autores? ¿Quiénes son los que escribieron estos libros? Por decir, como un ejemplo, los primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Moisés escribió los primeros libros de la Biblia, él siendo un hebreo, una persona de raza hebrea. Fue criado y protegido por la hija del faraón. Fue criado en esos lugares donde el palacio del rey lo acogió como hijo de la hija del faraón. Entonces ahí se crió. Después él, siendo una persona que crió o que cuidaba como un pastor las ovejas, Dios lo usó para traerlo de regreso y de traer la libertad de su pueblo. Usó a una persona de ese estilo, de esa manera, le reveló a una persona lo que Dios quería enseñarle a través de los primeros 5 libros de la Biblia, que son importantísimos. Ahorita vamos a hablar. Vamos a tener que hacer varios estudios porque es demasiado, pero quisiera que empezáramos con estos puntos importantes para que vayamos abriendo el agua, ir desmenuzando esta hermosa historia que es, para mí, es la base principal del inicio de entender la Biblia. Entonces, después de esto, hubo el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito precisamente por esta persona de nombre Mateo. Fue un cobrador de impuestos. Esta persona cobraba impuestos y Jesús le habló para que él fuese un testigo que esta persona hacía un trabajo secular y cobraba los impuestos. A él lo escogió. Después escogió a otro autor para que escribiera un libro importantísimo que le hablara a Juan, que le hablara a todas las iglesias y pudiera expresar quién era el Señor Jesús. Juan es un pescador, era un pescador, y así lo escogió. Escogió primero a Moisés, después a Mateo, después a Juan, y luego después también escogió a Pablo. Él era un fabricante de tiendas
Y él estaba orgulloso de trabajar y decir, y yo no necesito que nadie me mantenga porque Dios me suple, porque yo sé hacer este trabajo y me glorío de saber quién es mi Señor, no de lo que me dan a mí. Entonces podemos ver los diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de personas, de clases sociales, quiénes fueron a los que Dios escogió para que fuera escrita la Biblia, los evangelios, los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, y así son los 40 autores de la Biblia, para tener una idea más grande. Entonces las Escrituras, pero todos ellos, quiero que quede esto muy claro, todos ellos fueron inspirados por Dios para que se escribiera lo que Dios quería que se diera a conocer de Él. Para eso fueron escritos todos estos evangelios, para que se diera a conocer sobre Dios. Las Escrituras nos llegan como una revelación de parte de Dios mismo. Eso es, así es como nos llega una revelación donde quiero que escriban todo esto para que puedan conocerme a mí mismo. Y así se revela. Las Escrituras son revelación escritas de Dios mismo, revelado en estas palabras, en estos versículos, en estos evangelios. Es la revelación de Dios mismo. A través del Espíritu Santo, en estos hombres Dios los usaba para expresar y dar a conocer de nuestro Dios. Pero las preguntas de hoy es, hay personas y también tienen dudas de algunos, cómo se escribió la Biblia, cómo llegó a nosotros la Biblia. Entonces, ahí es donde decía yo, que por esa razón necesitamos que saber todas estas preguntas y contestarlas. Todos estos documentos originales que se tenían fueron cuidadosamente, dice la palabra de Dios, que fueron meticulosamente copiadas a mano escrita, como decimos, ¿verdad? Que son escritas de una manera especial. La mayoría fueron escritas en papiros y pergaminos. Fueron escritas en ese tipo de papel que se llama pergaminos. Los pergaminos es un tipo de material que se usa como un cuero. Esos son. Los pergaminos es el tipo de material que se usa de un cuero como de cabra, de cuero grueso, para poder escribir sobre esos cueros, sobre esos pergaminos, para que quedara escrita allí y pudiera durar esas enseñanzas, esas lecturas, eso que Dios les había puesto a estos hombres que se escribiese. En el otro lado, los papiros son hojas de un tallo que se sacan de una planta que se crece en la orilla del agua, y se sacan esas hojas alrededor de la planta y ahí se escribía. Pero como era más frágil el tipo del tallo de esa planta para escribir, la mayor parte decidieron escribir en los pergaminos, que era un proceso de cuero de cabra o de un tipo de cuero de ese más duro para poder que durara más los escritos. Así es como guardaron estos documentos de los pergaminos que escribían estos hombres. Tenían estamos hablando del Antiguo Testamento, donde ellos escribían todo esto, porque era lo que tenían en ese entonces para poder, lo que Dios les revelaba, ellos escribían todo esto en esos pergaminos como un archivo de todo lo que Dios les enseñaba. Así es que cuidadosamente
eran escritos todo lo que Dios les revelaba a estas personas y ahí se escribía para guardarse como una biblioteca, ¿verdad? Una información. No había computadoras y no había un flash drive ahí para poder ocupar, pero era lo que tenían y era lo que ellos hacían. Así es que todo esto se guardaba, el mensaje original del Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo. Todo esto se escribió originalmente en hebreo. Hay partes en arameo y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se entiende que se escribió en hebreo y hay partes en arameo. El Nuevo Testamento, cuando vino Jesús, se escribió en griego. Fue diferente al Antiguo Testamento, porque en la época que vino Jesús, el idioma que más predominaba en esa época era griego. Entonces se decidió escribir el griego para que la mayoría que se hablaba de esa época, el idioma griego, pudiera entender, cualquiera pudiera entender. Es como si Jesús viniera ahora y se hablaba más español que otras, que se escriba en español para que todas las razas que hablan español puedan entender. Así entendemos por qué razón se escribió así. Entonces, podemos entender que las escrituras, tan importantes, entender cómo se escribieron, cómo se hicieron, cómo se guardaron las escrituras, por qué guardaban, por qué duraban tanto, por qué podían guardar tanto esto. Entonces, esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que cómo se guardaban, cómo se escribían, qué idiomas eran, cómo se escribían las primeras escrituras originales. Entonces, estas escrituras son importantes porque después fueron empezando a traducirse, ¿verdad? Después de estas fueron traduciéndose al español, al inglés y a otros idiomas. Yo tengo esta Biblia que es la nueva versión y tengo en la parte de atrás un estudio completo de imágenes de la manera en que primero los libros originales, los pergaminos originales, son de escritos completamente originales y de ahí empezaron a copiarse, de ahí se empezaron a copiar las siguientes maneras para duplicar las versiones. Dice la palabra de Dios que así como hicieron estas escrituras, se iban dando poco a poco, transmitiendo, escribiendo todo lo que era el primer Antiguo Testamento, todo lo que eran los escritos, se iban pasando de la primera generación a la siguiente generación, de la siguiente generación a la próxima y a la próxima. Se iban llevando de generación en generación todos los escritos y se iban escribiendo de la misma manera para que todas las generaciones pudieran obtener esta información importante que venía. ¿Desde dónde venía esto? Desde los hombres que fueron escogidos por Dios. Entonces, así es como viene la historia de la Biblia. Vienen acomodándose, vienen pasando de generación en generación, que guardasen, que leyeran, que obtuvieran, que lo guardaran en su corazón, en su mente, que se lo enseñaran a sus hijos, a los nietos y a las nuevas generaciones. Eso es lo que Dios nos dijo y los enseñó para que guardaran todo esto, fueran escritos, transmitidos y pasados y enseñados a la siguiente generación. Todo esto vino a dar hasta llegar a nuestra generación, hasta nuestra generación. Estos escritos están todavía, los originales, una copia de los originales, están en un museo en Inglaterra y pronto van a poner en las redes sociales, en el internet, para que todos puedan ver estos pergaminos originales de la palabra de Dios, de lo que Dios escribió en cada libro, de lo que Dios mandó escribir a los hombres
en cada libro. En cada libro es increíble, pero todo lo que se dice de una manera falsa puede llevar muy fácil la confusión. Los originales se hicieron sus copias y fueron pasando de generación en generación hasta que llegaron hasta la era moderna, traducidos en español, traducidos al inglés, a otros idiomas y hasta llegar ahora a los tiempos modernos de hoy. Así es como llegaron estos libros, esta Biblia y todo esto, información. Nomás quiero algo rapidito. Todos los libros de la Biblia, empezamos así. Son 5 libros al principio, son los que escribió Moisés. Nomás quiero que podamos entender hasta dónde llega esto. Es un estudio solamente de la importancia de la Biblia. Así es como inicia, así es como empieza, son los orígenes de la Biblia. Los primeros 5 libros se llaman los libros del Pentateuco. Son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos libros los escribió Moisés. Los primeros, ese es el inicio, es el origen del género humano, de donde empieza hasta la liberación de Israel. Eso es lo que escribió, y Dios usó a este hombre para que escribiera todo eso, para que nos diera a conocer todo esto. Esto que estamos leyendo no son fantasías de personas que inventaron cosas que no existen. Son orígenes, libros escritos por ellos de parte de Dios y de su Espíritu Santo. Libros históricos, son 12 históricos. Dios hizo algo especial para que nosotros tengamos esta guía. Los libros históricos son 12: Josué, Samuel, Ruth, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Libros poéticos son 5: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantos de los Cantares. Libros proféticos, 17 profetas mayores y 5 menores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas menores son 12: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Zafanías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Libros gráficos fueron 4, libros biográficos fueron 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Libros históricos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Corintios, libros, las cartas paulinas, las cartas que escribió Pablo. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Son las cartas que escribió Pablo. Las cartas generales fueron 8: a los hebreos, a Santiago, a Pedro, a Juan, Judas. Y libros proféticos es 1, el libro de Apocalipsis. Nomás quiero dar algo panorámico rápido para que podamos entender. Todos estos libros que acabo de decir fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, para que estos hombres que escribieron todo esto pudieran escribir no lo que se les ocurría en su mente, sino lo que Dios les ponía en su corazón que se escribieran. Hoy todos estos libros que acabo de mencionar tienen un orden especial. Por esa razón se escribieron así, porque empieza desde el Nuevo Testamento, tiene tantos libros, empieza con después del Testamento, empieza con el Antiguo Testamento, después el Nuevo Testamento, y cada uno tiene su orden. A todos los autores que utilizó, estos líderes y estas personas, Dios los usó para que escribieran estos libros, que nosotros tuviéramos la alianza de que en el Nuevo Testamento ese es el puente donde Dios nos trajo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, para que Dios mandó a Jesucristo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de restaurarnos, de que nosotros regresáramos al camino de Jesús. El nuevo evangelio trae una historia especial donde Dios nos da la oportunidad de regresar para ser redimidos delante de Jesús. La historia es muy grande, muy extensa, pero solo quiero decir que
lo que se escribió en el Antiguo Testamento, todas las profecías que se escribieron en el libro del Antiguo Testamento, que se habló de Jesús, todo se cumplió en el siguiente libro, que fue el Nuevo Testamento. Todas las promesas de Jesús, todas las promesas de Dios en el primer libro, todas las promesas se cumplieron en el libro del Nuevo Testamento. Entonces, con esto termino. Simplemente quiero decir, el Señor Jesús nos enseñó con estos versos que la importancia de las Escrituras es que todas las Escrituras hablan de mí, desde los profetas, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento hablan de mí. ¿De quién es el que habla las Escrituras? Todas las Escrituras que fueron escritas hablan de Jesús. Y cuando vino Jesús, se cumplieron las Escrituras, todo lo que se hablaba de Él, todo se cumplió. Porque esto es verdadero, esta es la Biblia, esta es la palabra santa que Dios nos dio para aprenderla, para leerla, para guardarla y para pasarla a la siguiente generación. Nosotros somos testigos de todo estas escrituras y estos libros. Y hoy, esa es la importancia que tenemos nosotros de poder leer la Biblia, que no nos cuenten las muelas de las personas que cuentan y que dicen, no, yo no sé, yo no creo todo lo que dice la Biblia. Pero sí crees todo lo que te dicen en la internet, que ni siquiera sabes de dónde viene ni de dónde sacaron la información. Estamos hablando de información que puedes buscar, que puedes encontrar, está en la Biblia, puedes ver. Pero sobre todo, la más importante de todas es que conozcas de Dios, que lo recibas en tu corazón, porque Dios te va a estar enseñando quién es Él y te va a estar guiando para que sepas y lo conozcas quién es verdaderamente el Hijo de Dios. Amén. Es el que te da la vida, la salvación, la esperanza y que puede cambiar y transformar tu vida el día que tú lo recibas en tu corazón. Dice su palabra, dice, yo estoy a la puerta, nomás tocando, déjame abrir, yo entraré contigo y entonces conocerás lo que nunca has conocido en tu vida, a Cristo Jesús. En tu corazón cambiará tu vida y tu mente. Para terminar, Lucas 24, 27. Quiero que alguien me lea por favor esto. Lucas 24, 27. Lucas, ¿qué? Lucas capítulo 24. Verso 27. Dice la palabra de Dios. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Jesucristo empezó desde los libros de Moisés, porque Él les empezó a enseñar desde los libros de Moisés, por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las escrituras. Volvió a decirles, enseñarles las escrituras desde los libros de Moisés hasta el día de hoy. Todas las escrituras hablan de mí. Esto es lo que dijo Jesús. Así es que nosotros debemos entender que las escrituras son tan importantes en nuestra vida porque todas las escrituras hablan de Dios. Y hablando de Jesucristo, eso es nuestro Redentor. Eso es lo que tenemos que recordar, la importancia de leer las escrituras. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes las escribieron? ¿Quiénes fueron escogidos para escribir estas escrituras? ¿Cómo se guardaron? ¿Cómo se escribieron? ¿Cómo se almacenaron? ¿Y cómo llegaron hasta ahora a nuestras manos? A través de todo este proceso de hombres que fueron escogidos por Dios. Y hoy tenemos nosotros la oportunidad de leer lo que Dios escribió. La Biblia es la palabra de Dios escrita para que nosotros la podamos leer y recibirla en nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor, te damos en este día, porque hoy, Señor, aprendemos que la Biblia es la palabra tuya escrita, Señor, que tú nos has revelado
para que te conozcamos, para que sepamos que tú eres nuestro Dios y Padre celestial, que eres el dueño, Señor, de todo, Señor, que eres el creador de la